Asesinan a un ciudadano con un arma blanca mientras jugaba naipes. Les contaremos dónde. Asesinan a un hombre fuera de un centro de diversión nocturna. El sujeto recibió un disparo. Exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, rindió su versión ante la fiscalía por el caso Odebrecht. En lo internacional, en Venezuela, 10 muertos y varios heridos dejó la violenta jornada de elecciones de la Asamblea Constituyente, que ha sido rechazada por varios países. Así empieza la noticia, emisión estelar. Incautan droga y varias armas cortopunzantes durante un operativo en el norte de Guayaquil. Una persona fue detenida. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. Iniciamos. Una persona falleció tras ser herida con arma blanca en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Según testigos, el hecho ocurrió cuando el ahora occiso se encontraba jugando a los naipes con otras personas. Temprano en la mañana y muchos despertaron sorprendidos en la zona y con algo de temor, pues de pronto gran cantidad de policías estaban en el lugar. Todo esto debido a que varios habitantes de la zona se encontraban en juegos de azar cuando uno de ellos fue herido con un arma blanca y de ahí se formó un inmenso alboroto en el sector. Lo único vicio que mi primo tenía es el naipe, y porque mi primo le ganó en el naipe $100 y pico, el señor llegó, que esperó que mi primo se pareara y le metió una puñalada en el corazón. Toda la gente pedía ese auxilio en la moto, sí, pero no podían hacer nada porque ese niño ya estaba más vivo que muerto. Señora, ¿No escuchó la pelea, los gritos? No escuché nada porque... Algunos expresaban su inconformidad con la seguridad del sitio, asegurando que lo ocurrido ya no es nuevo en el sector. Mucha delincuencia. Pura delincuencia no es aquí. Yo me levantaba y vi ahí, cuando lo vi lo vi tirado ahí al joven, nada más. Sí, muy complicada aquí, sí, aquí no pueden entrar, aquí uno no puede decir nada porque, ahorita me tienen ya el zapa a mí aquí. Agentes policiales se recaudaban pistas respecto a lo ocurrido. El herido fue trasladado hasta una casa de salud cercana en donde confirmaron su deceso. Entra al área de reanimación con 2 heridas penetrantes a nivel del hemitórax izquierdo y de la muñeca al lado izquierdo. El paciente llegó sin signos vitales, tuvo que proceder inmediatamente a hacer las maniobras de reanimación, pero no salió. El paciente pues falleció. La localización de la herida penetrante, que era debajo de la clavícula, podría comprometer órganos principales, pulmón, corazón. Piden los habitantes del sitio se brinde más seguridad para que hechos como este no se repitan. Informó Julio César Saona. Fue retirado el cuerpo del ciudadano encontrado sin vida sobre una acera en el sector industrial de la cooperativa Gallegos Lara en el noroeste de Guayaquil. Extraoficialmente se dio a conocer que el exceso de alcohol habría sido la causa de su muerte. Las viviendas no son tan cercanas al sitio donde encontraron su cuerpo. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido, algunos habitantes acudieron al sitio de la novedad. Que lo destapen, eso nosotros lo conocemos, pero así no se puede ver porque está tapado. No pudimos observar signos de violencia. Yo particularmente verifiqué a la persona, no tenía signos de violencia ni teníamos elementos asociativos para determinar que la persona había sido... utilizar un arma de fuego, un arma cortopunzante, no pudimos determinar así. La falta de sus zapatos hizo creer que lo habrían asesinado con la finalidad de robar sus pertenencias. Sin embargo, para el agente uniformado, el cuerpo sí contaba con algunas prendas de valor. Yo sé que aprovechan los criminales para dejarlo botado, porque aparentemente parece que lo han dejado botado. Sin zapatos, nada, y lo han dejado recostado ahí. Así veo que se han llevado, son los chamberos que se le han llevado los zapatos de mañana. Y nosotros efectivamente llegamos, encontramos su agenda, su billetera, encontramos ahí su cédula, su documentación estaba intacta, encontramos unas monedas y unas llaves de un vehículo.
El cadáver fue retirado de la morgue durante la tarde del domingo. Extraoficialmente se dio a conocer que algún exceso de alcohol sería la causa que lo llevó a la tumba, informó José Morales. Un joven de 23 años que recibió un disparo mientras conversaba con unos amigos se recupera en el hospital Guayaquil. Según el informe policial, el objetivo era otra persona, quien se había retirado del lugar minutos antes. No eran las 22 horas cuando varios disparos salieron de las trémulas aguas del estuario que abraza el suburbio de Guayaquil, en las calles 24 y la F. Así tipo pantanera, color negra, con 2 sujetos a bordo. Así mismo por la orilla del Salado, una lancha con 2 sujetos, lo mismo que han causado disparos a moradores. Ese grupo de personas estaba en una de las bancas del Parque Lineal, cuyo tramo 7 fue inaugurado el jueves anterior. O sea, yo ya tengo 30 años viviendo aquí, pero de ahí, o sea, no se habían escuchado estas cosas que están escuchando ahorita. Joao P.A. tiene 23 años de edad y un proyectil en el hombro que le impidió mantenerse de pie. Lo trasladaron de inmediato al hospital Abel Gilbert Pontón. Su diagnóstico es favorable. Actualmente está con ese tubito colocado, que ya le ayudó a evacuar todo ese sangrado, y él está muy estable ya respira mucho mejor. No hubo más daño. En el parte de la DINASET se informa que según versiones de los testigos se identificaron a 3 sujetos y que los disparos estaban direccionados a alias Pibe, quien había ya escapado del lugar. Moradores mismos manifiestan que un tal Negro Jesse, una banda que es de allá por más o menos por la altura de la Trinitaria, que según moradores son los causantes de los disparos, ¿no? El Negro Jesse ha estado en prisión por 10 ocasiones, de las cuales fue sentenciado por asociación ilícita y porte ilegal de armas. Ahora cumple una pena de 2 años desde su casa. El dispositivo electrónico tiene perímetros por los cuales él puede transitar. Yo creo que las personas infamias, las que lo nombran a mi hijo, han de ser entonces que tienen algo contra él. Joao P. continuará al menos por 72 horas más en la sala de un hospital y la policía buscando a sobretiempo a los presuntos autores, informó Jorge Escobar. Un hombre fue baleado en los exteriores de un prostíbulo en el sur de Quito. Un disparo acabó con la vida del individuo oriundo de la parroquia Borbón en la provincia de Esmeraldas. Habría estado al interior del centro de diversión para adultos ubicado en el cruce de las avenidas Mariscal Sucre y Tuacaso, sector de La Mena. Cuando este cerró las puertas, supuestamente los libadores y acompañantes de las chicas continuaron con el consumo de licor en la calle. Pronto un sujeto se habría acercado y le propinó un disparo a la altura de la cabeza. Este es el segundo caso registrado en la zona. Ya les clausuran, pero vuelven a abrir nuevamente. En el asfalto aún estaban las huellas de sangre que perdió el hombre de 28 años de edad. El herido fue llevado hasta una casa de salud donde horas después perdió la vida. Aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas de quien era comerciante de camarón y en la noche supuestamente cuidaba de su amor de contrabando. Como hay algunos cabarets seguidos, se ha tornado bastante peligroso en las noches, más que en las tardes. No, ya no hay cómo andar por aquí. Ahora agentes de la DINASET trabajan para determinar si las cámaras de seguridad grabaron el rostro del pistolero. En los exteriores del edificio donde funciona el prostíbulo se pueden observar algunos equipos. Los vecinos del sector de La Mena están algo asustados. La presencia de centros de tolerancia genera inseguridad. En menos de una semana se han registrado 2 hechos de sangre. Son cabarets, entonces por eso se genera bastante la delincuencia aquí por los cabarets. Días atrás un individuo acabó con la vida de un empleado de otro centro de tolerancia ubicado a menos de una cuadra donde se registró el nuevo crimen. Bastante inseguridad, aquí no se puede caminar tranquilo, 8 de la noche ya toca venir a ver a los hijos, aquí esperar en la parada del corredor. Los dueños de los locales y habitantes del sector de La Mena evitan hablar de la preocupación que sienten por la violencia que generan estos negocios, que por cierto existen algunos a lo largo de la avenida Mariscal Sucre. Este lugar es un punto crítico, zona roja para nosotros los que trabajamos en el distrito. Centros de diversión para adultos que funcionan en el corazón de la zona urbana ante la mirada impotente de los vecinos que poco o nada pueden hacer para cuidar de la seguridad. En Quito informó Iván Casamen.
Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron los momentos cuando un antisocial asalta a un transeúnte en el centro de la ciudad. La policía logró la captura del sujeto. Ocurrió la madrugada del lunes. El delincuente empieza a forcejear con un transeúnte y lo sujeta del cuello para tratar de robarle. La víctima trata de defenderse por varios minutos hasta que el antisocial lo suelta y huye. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil dio aviso a la policía y por medio de su sistema de vigilancia empieza a dar seguimiento al recorrido del delincuente. Finalmente los uniformados lograron capturarlo en las calles Hurtado y García Moreno. Informó Luxiola Salazar. Hay incertidumbre entre los venezolanos residentes en el Ecuador por la instalación de una asamblea constituyente en su país. Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas Velázquez, afirmó que solo la intermediación de la comunidad internacional podría establecer una salida a la crisis en Venezuela. Y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio. No tienen piedad, no tienen ningún tipo de sentido común. Yo diría no tienen ningún tipo de dolor ajeno. Jorge es bilingüe, médico cirujano, chef y preparador físico. Llegó hace 2 meses al país donde por ahora logró conseguir trabajo en una marisquería de la ciudad. El apostillamiento por lo menos como médico, como profesional, pero todavía falta un pequeño detalle, un papel que me falta en Venezuela, pero allá todos los poderes públicos, los poderes universitarios, de todo tipo están colapsados. A Jorge y Carlos no solo los une la búsqueda desesperada de trabajo, sino su natal estado Falcón, una península cercana a Aruba, en la punta noroccidental de Venezuela. Que te iba bien en el trabajo, pero ¿qué pasa? Que ese dinero no te alcanza para nada, solamente para poder medio abastecer una nevera. Nicolás Maduro ha sustentado la convocatoria a una asamblea constituyente 18 años después de la vigencia de la constitución chavista, que los cambios a la Carta Magna cambiará la suerte económica de una nación petrolera y sin embargo hundida en la peor crisis de su historia. La cantidad de votantes no había sobrepasado los 2.500.000, no los había sobrepasado. Cuando van a dar el veredicto fueron 8 millones y eso está en las redes sociales. Hay en Venezuela una situación de Estado fallido, de guerra civil, donde se ha roto el tejido social. Según las oficinas de migración en Tulcán, a diario al menos 2.000 venezolanos pugnan por ingresar desde Colombia, cosa que por estos días, agrega Estarellas, ha sido un laberinto. Habría que ver con qué autoridad Migración pide requisitos que la ley de movilidad humana no los exige. Si logran que todo se dé, se va a disolver la Asamblea Nacional y otros poderes públicos. Esperan que los vientos que los trajeron a una patria ajena, pero hospitalaria, puedan devolverlos a su natal Falcón, donde la prosperidad nunca fue utopía. Informó Jorge Escobar. El ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, acudió a rendir su declaración libre, voluntaria y sin juramento en torno a la investigación que impulsa la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht. Mera señaló que ha entregado toda la información que obtuvo en el anterior gobierno en este y en otros casos. Alexis Mera llegó a cerca de las 10 de la mañana. La diligencia fue solicitada por la fiscal Diana Salazar, que lleva el caso por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, en el que están involucrados al menos 7 personas. Tras cerca de 3 horas de diligencia, el exsecretario jurídico de la presidencia afirmó que ha entregado toda la información que a su tiempo el anterior gobierno logró recuperar sobre este caso. Que existen 80 millones de dólares de cuentas por pagar Odebrecht que están congeladas, que en los últimos días de gobierno yo obtuve como secretario jurídico el congelamiento de esas obligaciones por pagar. Y es importante que ese dinero no se pague, porque
es parte de las indemnizaciones que deben cobrarse de Odebrecht una vez que este tema termine. Rechazó que se acuse al régimen anterior de encubrir delitos. Dijo que en enero, cuando investigaron, no se logró encontrar ninguna información sobre cuentas en paraísos fiscales que involucren a altos funcionarios, que jamás ha defendido al tío del vicepresidente, hoy involucrado en el caso. No, yo lo que dije es que no tenía cuentas en las Bahamas, bueno, sí, que era lo que aparecía, pero nunca aparecieron cuentas de él. En lo que pudimos investigar y que se nos dio información a través de la unidad de análisis financiero, pero jamás yo salí en defensa del señor Rivera, peor ahora, ¿no? Que tenían indicios de otros casos como el de Caminosca, que en este caso la empresa realizó pagos indebidos denominados gastos no deducibles y que se deberá indagar las cuentas a las que fueron a parar esos dineros. Esos pagos indebidos a Caminosca están en unas cuentas en Nueva Zelanda y en Australia. No sabemos a quién se le hizo esos pagos indebidos, o sea, gastos no deducibles que se llaman, ¿no? Hay que pedir, y yo lo pedí hasta que estuve en el gobierno, la apertura de esas cuentas. En el momento que se descubra qué pagos hizo Caminosca, a qué cuentas y por qué, se podrá llegar a una imputación, una acusación sobre él. Mera afirma estar dispuesto a acudir cuantas veces lo requiera la Fiscalía, informó Javier Gallo. Conmoción en Wuhan. 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por su cuñado. Una de las víctimas estaba embarazada. Ante los recientes casos de escopolaminados, la policía hace recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito. Los detalles mañana en la noticia de las 6:30. Una madre y sus 3 hijos lo perdieron todo, luego que un incendio consumió su vivienda. Conozca los detalles de este verdadero drama. De regreso con más información, amigos. Una operación policial ejecutada en el sector de la Florida Norte en Guayaquil permitió el decomiso de armas cortopunzantes, así como la incautación de droga. Una persona fue detenida. La operación tomó a todos por sorpresa. En un bus se detectó la existencia de un machete y un cuchillo. Nosotros hicimos el registro, encontramos sobre el bus en ciertas partes de este vehículo, encontramos 2 armas cortopunzantes, las cuales fueron retenidas. El propietario del machete se identificó y aclaró que es parte de su herramienta de trabajo porque se dedica a la tarea de jardinero, mientras que se desconoce quién portaba el cuchillo que se encontró entre los asientos. La otra encontramos debajo de uno de los asientos que no sabíamos a quién pertenece, ¿no? Porque yo me subí al bus y les dije que por favor tengan la amabilidad de bajarse del bus. De igual manera, cuando los agentes detuvieron la marcha a otro bus de transporte urbano, en su interior alguien pretendió abandonar unos cuantos sobres de lo que podría ser sustancia sujeta a fiscalización. En el bus dejó una de las evidencias y mientras decíamos la requisa a todos los ciudadanos, en posición de él encontramos la demás evidencia. En este momento el señor va a ser trasladado al Albán Borja, puesto a órdenes de una autoridad competente, quien determinará si es que se queda en calidad de detenido. La operación estuvo a cargo de unidades como la Policía Preventiva, Policía Judicial, SIC-Probat, DINAPEN e incluso la ATM. Esta última institución tuvo a su cargo alrededor de 15 vehículos con películas oscuras, lo cual se encuentra prohibido. Entre los autos hubo uno con distintivos de la Policía Nacional, pero resulta que su propietario nada tiene que ver con la institución. Misú, ¿usted es policía? ¿Qué rango tiene? No, ninguno. ¿No es policía? No. ¿Y estos distintivos? Lo quisieron nomás. Todas estas cuestiones que andan con esos carros de puesto policía, ni siquiera ellos pueden andar con eso, entonces es prohibido para todo el mundo. Informó José Morales.
Dos mujeres, una de ellas en estado de gestación, fueron asesinadas presuntamente por su cuñado en una zona rural del cantón Alfredo Vaquerizo de la provincia del Guayas. El sujeto, hoy prófugo de la justicia, habría alquilado un arma de fuego para cometer los crímenes. Aún permanecen en el exterior de la casa de Héctor Borbor la mesa y sillas donde se encontraban jugando barajas con su suegra, esposa y cuñada, cuando uno de sus concuñados sacó un arma de fuego y disparó por varias ocasiones contra Ivonne Borbor, de 20 años, acabando con su vida instantáneamente, mientras que su esposa Aide Palma, de 30 años, resultó herida a sus 8 meses de gestación. En el hospital Martín y Casa solo confirmaron el deceso de su bebé y horas después ella también murió. Cuando ya pegó el primer tiro, ya vino, se le dio la vuelta por acá atrás y le pegó los 5 tiros, le pegó ahí. Ahí con un tiro le pegó a mi señora. ¿El tiro que le da a su esposa fue intencional? ¿Él le disparó directamente o fue...? Él estaba disparando a mi sobrina. Ivonne y Aide eran hermanas de parte materna. El presunto asesino sería un cuñado con el que meses atrás tuvieron un problema que no se pudo solucionar. Según versiones de la familia, el hombre pagó $20 para alquilar un arma con el que mató a sus cuñadas. Habían estado tomando y ya cuando estaba demasiado borracho, entonces se puso a disparar. Primero entró en la casa adentro y como no encontró a la persona que estaba buscando, que era el esposo de la prima fallecida, entonces se la quedó viendo a ella y ahí fue que ahí le había rastrillado la pistola. Héctor Borbor no puede creer que ha perdido a su esposa y a su hija de un solo disparo. Tenemos todo comprado. ¿Cómo le iban a poner? Ella le decía Kendra. ¿Ahora qué va a pasar? Porque la denuncia está puesta en la fiscalía. Y ahí se lo dejó a Dios. En el recinto La Libertad del cantón Juján reciben velación los cuerpos de las 3 féminas en medio del dolor de sus familiares que piden se haga justicia. Informó Odette Camacho. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, recalcó en su enlace semanal que no habrá paquetazos económicos. El jefe de Estado expresó además que ha instruido a todos sus ministros y secretarías de Estado para que den a conocer todas las irregularidades en la administración pública y que de no hacerlo presenten su renuncia. Este año apenas saldremos adelante y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. No es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Eso es lealtad con los principios y con la patria. Eso es consecuencia con todos los que iniciamos este proyecto esperanzador allá en el 2007, una verdadera revolución. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente. El ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, se refirió al informe del primer mandatario Lenín Moreno sobre la situación económica del país. Lasso hizo varias recomendaciones al jefe de Estado. Existen otros pasivos del Estado. El pasado viernes, el primer mandatario Lenín Moreno dio un informe sobre la situación económica del país. Todos sabemos que esta ha sido extremadamente difícil desde el año 2015. Al no contar con recursos líquidos suficientes, se recurrió a financiamiento externo e interno. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite
la sostenibilidad de nuestra economía. Dicho informe generó la reacción del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, quien dijo que el tiempo y el actual mandatario le dieron la razón. Al reconocer lo que veníamos señalando durante los últimos 5 años, Correa fue un mal administrador. Por ello, manifestó que el presidente Moreno debe de tomar acciones concretas. Si hoy admite lo que no reconoció en campaña, al menos retire de su gobierno a todos aquellos que con sus decisiones provocaron la crisis económica que hoy vive el Ecuador. Y puso a disposición para el actual régimen su plan de gobierno para reactivar así la economía nacional. Derogue el impuesto a la salida de divisas y también el anticipo de impuesto a la renta. No hay que revisar la ley. Lo que hay que hacer es derogar la ley de la plusvalía. Desde su bloque en la Asamblea, impulsará la investigación respecto a la deuda pública que, manifestó, rebasa lo establecido en la ley. El señor Correa, si realmente quiere enfrentar la responsabilidad de sus malas decisiones, debería de volver de Bélgica para aquí en el Ecuador aceptar los debates necesarios que demuestren claramente su responsabilidad ya no solo política en la crisis, sino legal. Informó Marcela Maquilón. Ante los recientes casos de escopolaminados, la policía hace recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito. Los detalles mañana en la noticia de las 6:30. Varios videos fueron difundidos este lunes con los dramáticos momentos de la caída de una avioneta sobre una carretera en un accidente que se produjo el pasado 30 de junio cerca del aeropuerto John Wayne en el estado de California, en Estados Unidos. El accidente dejó 2 heridos graves, aunque sus vidas no corren peligro. La avioneta se desplomó cerca del Boulevard Mercatur-Poco después de despegar. La causa del accidente fue un corte de luz que fue detectado por el piloto, que intentó regresar en vano al aeropuerto. En otro tema, el cultivo y consumo del cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas, mayas hace unos 2000 años. Sin embargo, investigaciones recientes indican que al menos una variedad de cacao tiene su origen en la Alta Amazonía hace 5000 años. En Ecuador se cosecha mayormente en el litoral y en la Amazonía. Nos encontramos en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, conociendo una propiedad donde existe una plantación de cacao. Algo muy bonito, muy importante y sobre todo un cultivo que pasa de generación en generación entre el sector campesino de nuestra zona. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica, México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de los 2000 años antes de Cristo. No obstante, estudios recientes nos afirman lo contrario, que existió una variedad llamada Theobroma cacao, que tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada por más de 5000 años. Esto cambia totalmente lo que nosotros conocíamos acerca del origen del cacao. La cultura del cacao es antigua. Se sabe que desde la llegada de los españoles por la costa del Pacífico ya se observaban grandes árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización que tenían en la región costera antes de la llegada de
los europeos, nuestros aborígenes. Así que ustedes pues ya lo saben, el cacao cómo empezó, cómo la historia pues nos demuestra bajo conocimientos y estudios científicos que existió desde mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos. Vamos ahí, soy campesino de mi tierra, sí sé. Soy campesino de mi tierra, sí sé. Con mucho orgullo cantaré para el Ecuador. Con mucho orgullo cantaré para el Ecuador. Claro, Ecuador y sus tradiciones y costumbres. Mira se estuve y la vencida, sí sé. Mira se estuve y la vencida, sí sé. Pobres ricos y humildes somos hermanos. Pobres ricos y humildes somos hermanos. Amigos, así nos despedimos, pero recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web de www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.